a nuestro amigo, al intelectual independiente de mayor reconocimiento en el país, al doctor Alfredo Jalife Rame. Gracias, Alfredo. Bueno, ¿sí se escucha? Sí se escucha, ¿no? Sí, gracias. Bueno, un placer estar aquí de nuevo en el Congreso. Habíamos venido en una fase previa, ahora estamos en otra fase, no de cambio de régimen, pero sí de transición, que se nota más en Edomex que en cualquier otro estado. Bueno, vean, naturalmente hoy todo lo que está pasando en Latinoamérica, yo cambié incluso, hoy salió un artículo, lo digo no por publicidad, sino la realidad, me basé mucho en lo que dijo, porque siempre hay que recurrir a los que manejan el mundo, nos guste o no. Hay un Olimpo, no ha variado el Olimpo, nada más que hoy Zeus se llama de otra manera, etcétera. Los 12 apóstoles también han variado, etcétera. Pero siempre hay una jerarquía diríamos, de control y comando en el mundo. Y me llamó mucho la atención leyendo una conferencia de prensa que hizo el presidente ruso, Vladimir Putin, saliendo de la cumbre de los BRICS, que yo ya hacía medio moribunda, porque ya se estaba saliendo Brasil, que está precisamente en un proceso muy interesante para el análisis. No es para vivirlo, pero los que analizamos, pues sí, ahorita tenemos nuestro auge por todos los eventos que están sucediendo en todo el mundo, no hay rincón del planeta que se salve. Primero que nada, debido a la desglobalización del planeta. Vean, como toda ponencia, yo tengo mis ejes de visibilidad analítica en el planeta y tengo mi metodología. No es así por ocurrencia, y se aplican y a veces le pegan a los amigos, a veces le pegan a los enemigos, eso es irrelevante. Entonces les comentaba que primero que nada lo que estoy viendo es, uno, el proceso de gran desorden global. Se acabó la era de la hegemonía de Occidente, de Estados Unidos. Vea, yo cuando lo dije, incluso tengo un libro que se llama El desorden global en la era post-Estados Unidos. Pero si yo lo digo, pues lo decimos aquí entre nosotros, pues entre familia, en el Congreso, en Edomex, pues, ¿qué impacto tiene? Digo, o sea, por lo menos tenemos el impacto de la conciencia y esperando que algún día tenga una reverberación, por lo menos regional, o por lo menos con nuestros hermanos mexicanos que tenemos en Estados Unidos, que es parte también del problema hoy de lo que estamos viviendo. Entonces, primero que nada, yo diría, estamos ante un desorden global. Dos, es el fin de la hegemonía de Occidente, y cito al presidente francés, curiosamente que fue banquero de los Rothschild, imagínense. Entonces comenta después de la cumbre del G7 en Biarritz, el presidente francés, que es el fin de la hegemonía de Occidente y que hoy Occidente se quedó sin discurso, no hay un discurso inspiracional o inspirativo, no está inspirando nada ya. Con el discurso neoliberal global que se ha desplomado, pues esto no le gusta a los millennials, que son los jóvenes de hoy y que son el futuro. Entonces, y comenta el presidente francés que son Rusia, China, India, las que hoy están jalando la inspiración en el mundo. Eso es muy importante tener. Entonces es para que veamos también, porque yo soy muy dado a hacer análisis multidimensionales. Primero que nada los hago desde el punto de vista geoestratégico, es decir, quiénes dominan el planeta, el Olimpo del que hablaba. Segundo, veo el aspecto, evidentemente, la primera parte es global, la segunda regional. No es lo mismo la región de Latinoamérica, que está en caos total, con la región de el Medio Oriente.
donde la burguesía en el Líbano, que son mis paisanos y que conozco, se levantaron los millennials porque aumentaron el impuesto al WhatsApp. Imagínense, al WhatsApp. Y ahí tiene una revolución literal de un mes, pero es una revolución acéfala. No hay una cabeza. Eso también tenemos que sopesar qué está sucediendo en otras partes del mundo, etcétera. Entonces, obviamente, yo me voy a enfocar al aspecto latinoamericano. Y luego, después de lo regional, no es lo mismo México, que tiene su frontera con una de las 3 grandes superpotencias del mundo, que es Estados Unidos, donde tenemos 55 millones de mexicanos. Hoy, escuchen bien, me van a decir, es que Anaya, imagínense quién, el perdedor del PAN, el 1 de julio, a quien aplastamos, a él y a los demás, para no decir más nombres, no sabía ni cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Y eso que la familia vive en Atlanta. Es decir, ni saben dónde viven, no conocen ni su medio ambiente. Realmente son 35 millones que acepta el censo, que cataloga el censo de los Estados Unidos, pero que en realidad hay otros 15 millones o más de ilegales, que no le van a decir a la oficina del censo, aquí estoy, apúntame, y al día siguiente los están sacando del país, pero tampoco son tontos. Entonces, pero si ustedes ya se dan cuenta, aquellos que dicen que Brasil es la primera potencia de Latinoamérica, todo el discurso que ya saben, con 200 millones de habitantes, les diría, tengan cuidado con esas clasificaciones, porque tenemos 125 millones de mexicanos en México y 55 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y además los 55 millones de mexicanos en Estados Unidos tienen un Producto Interno Bruto superior al de los 125 millones de aquí. Cuidado, ¿eh? Entonces eso ya nos cambia la perspectiva etnográfica, demográfica de los mexicanos. Pues los mexicanos, hoy, nuestros hermanos de Estados Unidos forman parte de la familia mexicana, tan es así que los tenemos en los principales rubros de la economía. No les cito el primero, que ya lo conocen, el síndrome del Chapo, lo dejamos de lado, pero me voy al segundo, que son las remesas, que están aumentando a pasos acelerados, y que de ahí es el primer ingreso nacional. Por eso, yo siempre se lo dije a mis amigos del PT desde siempre, a todos, desde el directorio conocido de nuestros amigos, siempre les dije que hoy un partido mexicano que se respete, y hasta vine a darles ideas, que se respete, tiene que ser transfronterizo, tiene que involucrar a los mexicanos de Estados Unidos. Si no, estamos perdidos, no vamos a entender nada. Es más, va a haber un momento en que, así como ya ven el asunto de los mormones, se manejó que eran binacionales, lo cual es cierto. A esta familia que mataron en la sierra de Sonora, frontera con Arizona, ojo, eso pesa mucho, porque es un estado volátil para la elección de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, un partido que se respete hoy tiene que ser transfronterizo. Si no, no van a entender mucho de la ecuación. ¿Por qué? Pues se puede dar una situación en que mañana, ustedes lo saben, ustedes aquí hoy tienen el mayor número de diputados en el país. Es el mayor estado con fuerza electoral. Pero si mañana también los 55 millones de mexicanos con su equivalente electoral votan, pues vamos a tener una competencia entre Domex y los emigrantes mexicanos que van a tener derecho al voto. Lo que ves es que ni al PAN ni al PRI le convenían en ese momento el voto de los mexicanos en el extranjero, porque si votase, pues ya sabemos por quién van a votar, no es ningún secreto, y no vine a hacer proselitismo, ¿eh? Yo vengo a hablar de datos duros. Bueno, dicho esto, entonces ya regreso al tercer punto del abordaje metodológico, y obviamente cada país tiene su idiosincrasia. No es lo mismo Centroamérica que Sudamérica, que México por sus fronteras. Imagínense, estamos con una frontera con uno de los países más poderosos del planeta, y tenemos una frontera con Centroamérica
que es una zona totalmente desahuciada, que tiene su geografía propia. Y luego tenemos lo que sucede en Sudamérica, que lo estamos viendo, está viviendo una época de contagio, de revueltas, incluso la misma Bolivia que no tiene salida al mar, y ahí tenemos que ver, yo que me dedico a la geopolítica, qué países son bioceánicos, qué países nada más tienen salida al Atlántico, qué países tienen salida al Pacífico, quién no tiene salida al mar, como es el caso de Bolivia, etcétera. Todo eso va a formar parte de lo que yo intento hoy de dar como un rápido vuelo de pájaro de la situación caótica en Latinoamérica, que regreso al punto de partida, saliendo el presidente ruso de la cumbre de los BRICS, le preguntan sobre Bolivia y comenta, es una situación muy caótica que se parece a la de Libia, y ahí sí brinqué, pero por el asombro, que bueno, si nos vamos a la de Libia, hubo una intervención de la OTAN, encabezada por Obama, Sarkozy, el presidente francés, y si no mal me equivoco, estaba en el gobierno David Cameron, del Partido Conservador en Gran Bretaña, un globalista fanático. Bueno, Libia es un desastre. Sí, pero iban sobre sus riquezas. Ahí estamos hablando ya, tiene uno de los mayores acuíferos de agua, frontera con Egipto, tienen mucho gas, etcétera. Ya me llamó la atención. Bueno, luego ahora con los eventos en el norte de México que ustedes conocen, que yo no los deslindaría, porque al final del día llevan a las mismas consecuencias en Estados Unidos, que vive dos procesos muy interesantes del que tenemos que estar atentos y en el que Latinoamérica tiene injerencia e incumbencia, no porque seamos injerencistas, sino porque tenemos, por lo menos los latinoamericanos, según el censo de los Estados Unidos, son 18% de la población, que tiene alrededor de 330 millones de habitantes. Pero ahí viene lo interesante, de los cuales el 80% son mexicanos. A mí por eso no me gusta el término de hispanics, se me hace un terminajo que ni debemos aceptar los mexicanos. Todavía latinos la puedo dejar pasar. Realmente, si la mayoría impera y más del 80%, deben llamarse mexicanos. Fíjense a lo que voy, Nosotros tenemos que recuperar nuestros estandartes reales, no tenemos por qué estar negociando lo que no se puede negociar. Entonces me dice, pues que no existan los mexicanos, ¿y yo por qué voy a negociar eso? Porque si uno empieza a aceptar los terminajos lingüísticos, pues cuidado, ahí vienen muchas cosas. Es como hoy, ¿ustedes por qué creen que el IFE cambió al INE? A ver, ¿cuál es la diferencia? Se hacen lo mismo. Los verdaderos fraudes y blanqueo electoral se dan en el INE. Pero antes se llamaba el IFE, pero ya era impresentable el IFE. Entonces lo cambiaron al INE, pero es lo mismo. Entonces hay términos que ya no pueden ser usados porque la población los repudia. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y ya empezar a exigir, obviamente con esta, ya lo saben ustedes, California es un estado mexicano, la mayoría de California. Y no vengo aquí a separar a los mexicanos, ni a California, ni a provocar balcanizaciones en Estados Unidos, que ellos sí los provocan en los 4 rincones del planeta. Lo único que estoy diciendo son datos duros. Ya los mexicanos somos mayoría en California. Y ahí viene la mayoría en Texas. Cuidado, segundo estado que va a ser. Bueno, mucho de eso que les estoy diciendo forma parte de 2 eventos que vienen en Estados Unidos, que ya iniciaron uno a un año de las elecciones presidenciales en noviembre. Uno es el famoso impeachment o la defenestración que le inició la Cámara de Representantes, que yo les doy sin saber nada, bueno, saber nada es relativo, les doy la sentencia. Van a decir que Trump es culpable y lo van a defenestrar en la Cámara de Representantes. So what? No pasa nada. En tanto cuanto él mantenga la mayoría en el Senado, porque para que sea defenestrado necesitan las 2/3 partes de los votos del Senado que no tienen los demócratas.
lo tiene el Partido Republicano. Y mientras el Partido Republicano exhiba la cohesión que ha demostrado hasta el día de hoy, no hay manera que defenestren a Trump. Así que no adelanten vísperas, pero es una situación en la que va a entrar en juego mucho de México, mucho de lo que sucedió en Coahuila, en Culiacán y en Sonora, tiene mucho que ver con la elección y el impeachment de Estados Unidos y la reelección de Trump, si es que se da. También ahí hay otro error en el análisis. Una cosa es que se vaya Trump y otra cosa es que se vaya el trumpismo. Es decir, podemos tener un trumpismo sin Trump. Entonces, ¿a qué estoy exhortando? A que nosotros tenemos que analizar con escenarios. Ahora, si se van a poner a analizar apasionadamente, como los business show, pues está bien, es válido, no pasa nada. Nada más que unos van a hacer el ridículo y otros no. Pues como una apuesta, pues le atiné a este y le atiné a aquel, pero uno no puede jugar a eso. Es decir, por ejemplo, yo hay algo que nunca voy a perdonar. Es decir, cómo pueden haber senadores del espectro político del país, en el Senado, que es el que maneja la política exterior de México, imagínense, la alta responsabilidad, que se pongan la camiseta de Hillary Clinton, y atrás venía la Patty primero. Digo, eso no puede ser, como si fuera mejor Hillary que Trump, pues es lo mismo. Son las dos caras de la misma moneda, porque Estados Unidos al final del día tiene intereses, y da igual si son demócratas o republicanos, porque ellos van a ver el interés geoestratégico de Estados Unidos. Entonces, si ustedes se van a meter a pleitos, es el Canelo contra Pacquiao, bueno, está bien, pues eso es box, eso no es análisis político. Yo me dedico al análisis político. Entonces, obviamente tengo otro abordaje que el lenguaje apasionado, visceral, etcétera, que no lleva a nada, además no resuelve nada. A mí sí me gusta dejar, yo soy muy en ese sentido, que hable quien quiera hablar, diga lo que quiera, nada más que cuando salen análisis bien hechos y todo, pues de inmediato se nota la procedencia chafa, así no hay otro término, de una visión demasiado reduccionista que no ve las verdaderas jugadas, que obviamente en un análisis propio pues se dejan percibir. Bueno, dicho esto, ya me voy saliendo a la frase que dijo Putin, que todavía les debo, y eso que todavía no empiezo es todo lo que me llevé, pero ya les di más o menos la introducción, así que ya hasta se pueden ir los que quieran. Bueno, los que quieran, pero veo que nadie se levanta, por cierto, al revés están llegando más. Bueno, entonces dice, el caos, ya se los dije con Libia, pero hay la otra que dice Lindsey Graham, senador de Estados Unidos muy influyente, que compara a México y dice, México está peor que Siria, y ahí bueno, ya vuelvo a brincar. Bueno, a mí, yo leer diario la prensa estadounidense, bueno, ya tengo que tomar, me adelanto mis copas de vino, ¿no? Porque si no, acaba uno mal. Bueno, y luego de mezcal, porque hay que apaciguar las hormonas. A lo que quiero llegar, ¿por qué están hablando en esos términos? Es decir, ¿cuál es el trasfondo? Que obviamente si mañana le conviene a Trump una invasión del norte de México, la va a hacer para reelegirse. No hay que ser tan ingenuos. Por supuesto que la va a hacer. Y va a tener de aliados a los narcos, a los que les ha vendido armas, que tienen misiles que no tiene el propio ejército mexicano, que tiene armas de fuego que no tiene el ejército mexicano, tiene submarinos que no tiene la Armada de México. Ahí luego me la platican. Son ellos los que hemos seguido la guerra de los yihadistas en el Medio Oriente. ¿Quiénes eran los yihadistas? Pues eran la punta de lanza de la CIA. ¿Qué son los cárteles en México? The same, para decirlo en inglés. Bueno, entonces hoy estamos entre el yunque de la DEA y el martillo de la DEA. Imagínense en qué andamos en México. Y es un juego muy riesgoso, no es fácil gobernar a México en estos momentos, son situaciones de alta turbulencia. Si ustedes la ven a nivel global, regional o local, es muy difícil. Nada más les doy un ejemplo, Alemania ya está en recesión, es la primera superpotencia geoeconómica de Europa. Estados Unidos, Trump la está reteniendo con el fin de reelegirse, pero ya ha conocido el resultado el primer martes de noviembre del 2020,
La recesión viene, porque es estructural. Yo siempre les doy el dicho, vean, ni estudien economía, porque pierden 6 años de su vida. No, y eso que soy conferencista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y me he chutado a todos los economistas, pues no los de aquí, hablo los serios, desde Adam Smith. Bueno, entonces, y hasta Piketty, que ahora está de moda, el francés, por toda la desigualdad. Pero son teorías, está bien, hay que conocerlas, hay que ser estudiosos. Pero ya venía en la Biblia los 7 años de las vacas gordas y luego los 7 años de las vacas flacas. Eso les explica por qué hay recesiones. Así de fácil. Entonces México, nos guste o no, ya estamos importando la recesión manufacturera de Estados Unidos. Es importante entenderlo. Pues nosotros estamos al nivel del high-tech, de la alta tecnología con Silicon Valley. Esa no lo importamos, somos maquiladores. Pero la otra, la manufacturera, sí nos está afectando. Eso hay que tenerla muy en cuenta. Y Estados Unidos tiene una gran debilidad manufacturera, sobre todo en su pleito comercial con China. Bueno, dicho esto, ya entramos de lleno a lo que es la ponencia. Vean, lo que pasa es que yo la cambié en el lapso de una semana, porque cuando hablé con Mariano, pues la idea era hablar del colapso neoliberal en Latinoamérica, con datos duros específicamente en lo que se refiere a Chile. Pero luego veo todos los eventos y veo, bueno, esto ya cambió dramáticamente con el golpe, aunque ya se venía a venir, no crean que eso, pero no en forma tan dramática como es un golpe de Estado, como es el caso boliviano. Entonces hay que analizar qué pasó. Entonces a raíz de ahí, medio cambié el título, y vean cómo le puse, Agonía del neoliberalismo, porque si no, no me iba a dejar entrar Mariano a dar la conferencia, que ese era el pacto, ¿no? Pero le puse con auge de la remilitarización. Y aquí es importante que yo les haga un hiato, un paréntesis. Estamos asistiendo a una remilitarización del mundo, sobre todo con los 3 grandes del planeta, que son Rusia, Estados Unidos y China. A grado tal que la misma Silicon Valley, los gigantes de Silicon Valley, ya saben, el GAFAT, que es Google, Amazon, Facebook, Apple, Twitter y incluso le agregaría yo la M de Microsoft, ya le están entregando sus secretos de la inteligencia artificial al Pentágono. Estamos hablando de la militarización digitálica. No vengo aquí a hacer la apología de que hay que remilitarizar. Yo lo único que estoy diciendo es las evidencias. Está sucediendo esto en la cúpula del Olimpo global. Es una realidad. E incluso ya los datos médicos, agárrense de la silla, yo sé que aquí hay almas muy sensibles, agárrense de la silla, ya los van a empezar a controlar por el Pentágono. Es decir, y lo mismo está sucediendo de facto. El mismo presidente chino, Deng Xiaoping, está muy ligado a las Fuerzas Armadas. No es gratuito que lo hayan escogido como, entrecomillado, metafóricamente dicho, como mandarín de por vida. Y en Rusia igual, es gracias al auge militar que ya superó a Estados Unidos por lo menos durante 20 años, por 20 años, en lo que se llaman las armas hipersónicas. Esta es la realidad del planeta arriba. Ahora, se van ustedes abajo, que es donde nos tocó vivir, en Latinoamérica, estamos viviendo no con armamento, pero sí con el retorno de los militares al poder, con una cobertura democrática. Y hoy estamos viviendo lo siguiente, vean, hoy se maneja, por ejemplo, los que son propagandistas del golpe de Estado. Dicen es que fue por el fraude electoral. Ojo, no crean que lo que pasó en el Senado antier, que dice Marco Cortés, que es el gran pensador mexicano jamás visto en la historia de este país, donde comenta, grabado, hay que hacer un desmadre. Literal, ahí está grabado, y no lo ha desmentido. Y lo armaron. Es decir, hoy van a empezar a usar cualquier tipo de elección en la que pierdan, mientras no correspondan a los intereses de Estados Unidos, van a usar el arma del fraude electoral. Y si Estados Unidos los avala y les da juego en sus televisoras,
pues estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque ellos van a tener una mayor difusión, impacto que nosotros. Ahora, ¿qué pasa a nosotros que nos ha salvado? Pues el YouTube, las redes sociales, que ya nos empiezan también a perseguir. Vean, yo por ejemplo, que me dedico a eso, al análisis también de las redes, pues ya lo viví en carne propia. En Estados Unidos estamos viendo el choque de Facebook contra Twitter. Es decir, no crean que usar el Facebook es nada más usarlo. Ya están controlados, ya estamos en la jaula cibernética de facto. Estamos viendo el pleito de Facebook contra Twitter. Twitter apoyando a los demócratas y Facebook apoyando a Trump. Vean qué interesante. El que maneja Twitter en Latinoamérica es un fascista neofranquista, no es mentada de madre, así se dice, fascista, neofranquista, neopinochetista, neoliberal, todo eso, que se llama Pepe López de Ayala, que es el que maneja Twitter Latinoamérica, vinculado directamente a Felipe Calderón y a Enrique Krause Kleinborg, que los dos piden mi cabeza a Twitter y se la dan, con un pretexto que se les había olvidado quitármela hace 5 años. Bueno, ¿y por qué me la vas a quitar desde 5 años? Bueno, porque Jalife pega en las redes. Hay que callarlo. ¿Por qué? Porque yo reté a Calderón a decirle, le dije, vamos a un debate y te demuestro cómo usaste el dinero del IMSS, para rescatar a Cemex. ¿Y quién fue el lubricador de la operación? No lo digo porque el dueño era Zambrano, no lo tomen como albur, no. Era Enrique Krause Kleinborg, que es un connotado plagiario y más que nada, ellos atacan a sus enemigos teóricos de la conspiración. Si alguien operó la conspiración de Operación Berlín fue él, ya ven, ya salió a la luz pública, etcétera. Además es megachayotero. Da la casualidad que los 3 megachayoteros del país, pues todos son de Televisa, eran los que financiaba un expresidente que es de Acambay, para no decir Atlacomulco o Atracomucho, ahí no las guardamos, bueno, de Acambay, vamos, aunque está a 10 kilómetros, bueno, nos entendemos ustedes y yo, bueno, pues también hay que conocer la geografía de Domex, no es lo mismo hablar en Acambay que en Chalco. Bueno, dicho esto, el primero era López Dóriga, el segundo era esta cosa, ¿cómo se llama? Arreola, presumiblemente financiado por los Zetas, y en el tercer lugar venía, curiosamente el empleado de Krause venía en segundo lugar, quiere decir que es más eficiente que su amo, y Krause venía en tercer lugar. Yo hablo de la clasificación que dio el gobierno, yo de eso no sé. Ni me consta si robaron, ¿no? Digo, tienen toda la cara de ampones, pero no creía que robaran tanto. Bueno, dicho esto, entonces estamos también ante una situación donde juegan las redes sociales un enorme papel. Y sobre todo con los millennials que no tienen futuro. Si ustedes ven en un modelo neoliberal regional, que era el neopinochetismo, es el pinochetismo. Por eso en Chile se dan los disturbios y no cesan. Aquí lo que llamó la atención es que el golpe de Estado se hubiera dado en Bolivia antes que en Chile. Bueno, dicho esto, ahora sí ya puedo empezar la conferencia. Es que allá la van a entender más rápido ahora. Bueno, ahí tienen ustedes, vean en Chile, ahí tienen al ejército en las calles, no amaina, sigue. Ya les dieron el un nuevo pacto social, bueno, son curitas. Eso no sirve para nada. El problema también ahí tiene implicaciones por la cuestión del cobre. Ustedes saben, ese es el problema de un país que es casi mono exportador, y el cobre se ha caído en los últimos 10 años prácticamente a la mitad. La devaluación es tremenda en Chile, etcétera. Estamos hablando prácticamente del común denominador de toda Latinoamérica. Curiosamente, vean, si ustedes escuchan la prensa antigobierno ahora, pues dice, pues ya el peso mexicano ha de estar a 100 por dólar, ¿no? Y es la moneda que más se ha revaluado en el mundo. Hoy la vi la cotización, 19, 16, bueno,
Donde yo compro a 16, ¿tú dónde compras? Te cambio de... Hoy estaba a 19, 16. No, lo que pasa es que no es lo mismo menudeo que mayoreo. Se ve que tú compras en mayoreo. Bueno, bueno, hoy es el mundo, hay también que entender de finanzas. A lo que quiero llegar. Oigan, 19, 16. Bueno, 20. Andrés la recibió a 21.50, si no me equivoco. A ver, ¿tú qué sabes? ¿A cuánto la recibió? Estaba, quiere decir, no va, es un parámetro muy importante que hay que medir. Es decir, no nada más se mide, hay que medir todo. Entonces ya uno se da cuenta, bueno, no es lo mismo que tengas una infección del dedo gordo, de la uña, ¿no? Del pie izquierdo, que tener cáncer terminal. Digo, también hay que saber comparar la gravedad de las situaciones. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, este es el problema de Chile, que no tiene solución. ¿Cómo le van a hacer? Problema de pensiones, de evaluación. Van a la ingobernabilidad que corren. ¿Y quién los va a rescatar al final? Tiene que darse un golpe de Estado, pero no lo estoy promoviendo, son análisis dinámicos. Rectificativo, pues no pueden regresar los mismos pinochetistas con la receta de hace 30 y pico de años. Vean, yo por ejemplo lo de Chile, se los digo con medida de rigor, hace 20 años pronostiqué que se debía haber caído, se tardaron. Me acuerdo, concurrí yo a una conferencia en Santiago de Chile y estaba Rüdiger Dorbus. Rüdiger Dorbus es era el principal economista del Fondo Monetario Internacional, profesor del MIT, donde está Videgaray, por cierto. Dice que fue a dar clases de geopolítica. Pues si no sabía de finanzas, menos sabe de geopolítica, que me lo pregunten a mí, que yo sí me dedico a eso. Entonces, bueno, ahí está refugiado, y no protestaron en Estados Unidos por su asilo político, por cierto. Bueno, entonces a lo que quiero llegar fue el maestro de Pedro Aspe, que fue el fracaso neoliberal en la época de Salinas, y también maestro de Videgaray, que es quien opera la reforma energética de entrega de nuestra primera joya geoestratégica, que es el petróleo, y que no es fácil retroceder, ¿eh? Es decir, se entregaron demasiado, no crean que tiene mucho margen de maniobra el gobierno. Bueno, dicho esto, y hace 5 años volví de nuevo, y rápidamente les digo por qué era inviable el modelo chileno. Vean, los neoliberales tratan de ocultar un índice, yo incluso le podría llamar esta revuelta de Latinoamérica, si no hubiera habido remilitarización y no se estaría dando los golpes de Estado, que precisamente inician en Honduras, a veces se nos olvida, en 2009, le dan un golpe de Estado al presidente legítimamente y legalmente electo, que es Manuel Zelaya, lo quitan, y ahí Hillary Clinton, no fue Trump, Hillary Clinton con Obama propinan el golpe de Estado y obviamente imponen a un régimen entrecomillado democrático para redireccionar el control del país. Entonces es una democracia militarizada, pero no crean que es algo nuevo. Lo que pasa en Bolivia es lo mismo, es el mismo modelo hondureño, nada más vamos a ver si perdura en Bolivia, porque ahora se les estaba complicando el día de ayer. Si ya no la tienen tan fácil como estaba antier. Fíjense, en un día evoluciona. ¿Por qué? Porque resulta que la autoproclamada presidenta, que por cierto su sobrino es un narcotraficante encarcelado en Brasil. Eso no lo están diciendo los del PAN. Ojo, bueno. Y no voy a sacar sus fotos eróticas, pues, se ve guapa, ¿no? Bueno, ahí las dejamos. Entonces a lo que quiero llegar, sí, nadie está hablando de sus bondades femeninas, estamos hablando de su autoproclamación espuria. Entonces, no tenía quórum, ustedes que están en el Congreso, ¿cómo pueden elegir a alguien sin quórum? Tuvo 8 votos, y al día siguiente, en la madrugada, yo creo que midieron bien los de la oposición, que son mayoría en el Congreso, y eligieron a un nuevo presidente de la Cámara con 80 o 70 votos. Vean qué diferencia. Y la pueden destituir, o se puede autoproclamar también el presidente de la Cámara, porque es el cuarto en la línea de sucesión, cuando no está el vicepresidente, no está el presidente, y no está el presidente del Senado,
pues le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados. Podemos tener en estos momentos 2 presidentes. Fíjense qué interesante. Esto no lo estamos analizando en México. Bueno, me estoy adelantando. Entonces, a lo que quiero llegar es de que yo hace 5 años lo volví a referir, el famoso índice Gini, se escribe GNI, que mide la disparidad entre los pudientes y los miserables. El peor índice Gini de Latinoamérica lo tiene Chile, peor que Haití. ¿Me escucharon bien? México estamos en la gloria con el índice Gini. Es decir, eso es lo que mide la realidad, no el Producto Interno Bruto per cápita, donde a cualquiera de ustedes, incluyéndome a mí, nos ponen igual que los ingresos de uno de los 10 multimillonarios mexicanos que aparece en la lista de Forbes, lo cual es absurdo. Yo creo que si hay una medición absurda que no han sabido factorizar los economistas, es esa, el Producto Interno Bruto per cápita. Porque no pueden comparar el ingreso de los desempleados, incluyen el número de habitantes. Bueno, ¿cómo vas a incluir a los embriones, a los recién nacidos, a los adolescentes que no tienen trabajo? Es de locos eso. También tenemos que ser críticos con las profesiones. Y yo lo he hecho donde se debe hacer la crítica. Bueno, dicho esto, ahí nos seguimos. Y vean, no es publicidad, pero son los 2 libros que presento en la FIL de Guadalajara el 1 de diciembre. Y este es a mi juicio, porque vean, ahorita no me quiero meter, si quieren lo dejamos para preguntas y respuestas. La dicotomía izquierda-derecha ya está muy caduca. Yo creo que fue necesaria, pero hoy en el siglo XXI, en 2019, abordando el 2020, es insuficiente. El mundo no se explica así. Bueno, les doy un ejemplo grotesco. Los chuchos, narcochuchos o narcogalileos, no sé cómo se llaman en México, pues eran travestis. Se decían de izquierda y votaban con la derecha mexicana. Entonces, digo, ahí ya no hay nada, ya es la revoltura a lo que da. Entonces eso no explica, y todos, el PRIAN con el PRD, entregaron y son partícipes de la reforma energética. Entonces eso ya no explica el mundo. Hoy realmente lo que estamos viviendo, en un análisis más sofisticado, estamos hablando del choque entre los globalistas y los nacionalistas. El nacionalismo resurgió. Alguien me va a preguntar, bueno, ¿y Andrés Manuel qué es? Yo les diría, Andrés Manuel, la parte de tabasqueño, es nacionalista, es keynesiano, es decir, él está por la infraestructura, antineoliberal, por lo menos así se define, ¿no? Ahora, que no se pueda dar no es fácil, no es fácil. Vean, aquel día Ursúa, que fue un secretario de Hacienda, porque también Andrés, en esta fase de transición, pues tiene que operar con gente del viejo régimen, o que piensan en forma neoliberal, que es el caso de Ursúa, que saca un artículo infame, digo, porque yo también tengo críticas, todos podemos hacerle críticas al presidente, sobre todo los que hemos estado con él desde hace 30 años, y lo conocemos desde hace más, pero hay cosas que no se pueden hacer, la ropa sucia se lava en casa, a ese nivel. Entonces dice, del consenso, de los 10 principios del consenso de Washington, del modelo neoliberal, López Obrador aplica 7, ¿bien? Digo, ya va con saña. Bueno, realmente él no es neoliberal, eso queda muy claro, es antineoliberal, pero sí lo podemos definir. Es más, yo les podría decir que el triunfo del 1 de julio es un triunfo que fue pacifista en contra del neoliberalismo del PRIAN y del PRD. También hay que tener lecturas económicas a ese nivel. Entonces vean, yo aquí hago la dicotomía, cómo van. Realmente el gran pleito vendría entre Trump y Soros. A ver, ¿es esta? Sí, ahí está Trump. Aquí está todo el equipo que yo considero están de este lado. Los nacionalistas, que hay de toda índole, porque es multivariada. Pueden ser nacionalistas económicos, tipo Trump, nacionalistas reales, pero incluso teológicos, como Narendra Modi de la India, como el mandarín Xi, que es nacionalista chino, pero con visión universal, porque le conviene el modelo de la globalización económica, pero no la financiera, ojo. Y aquí enfrente pues tiene el otro grupo archiconocido de nacionalistas, que son, digo, de globalistas,
o neoliberales globales, que son los Rothschild, Soros, Clinton, Hillary, Ehud Barak, Obama, Epstein, Weinstein, ya saben, los de Hollywood y la pedofilia, etcétera, etcétera. Y Joe Biden, que querían ponerlo como favorito. Y vean, estamos en esta época también, que hay que ubicarla. Una pregunta que yo haría: las revueltas latinoamericanas que estamos viendo de los millennials, donde los jóvenes son los que están saliendo a la calle, si hubieran dado con la misma intensidad si no hubieran tenido las redes sociales a su disposición. Vean qué pregunta. Entonces, también tenemos que vislumbrar que estamos viviendo la invisible cárcel cibernética. Hoy los ven en cualquier lado, yo recorro toda la República. Salen a la calle y ya ni ven que están caminando, están ahí tuiteando. Están ya enajenados con y creen que están en la globalización con eso, ¿no? Por traer un iPhone o un celular de contrabando. Bueno, no nos vamos a meter a indagar de dónde vienen. Bueno, y ahí tienen, y de nuevo se está regresando el neomonroísmo con Trump, que más o menos se había dado con los demócratas, pero tenían controlado a Latinoamérica con el modelo neoliberal. Esa es una realidad. Entonces no había necesidad de tanto neomonroísmo cuando tenías los instrumentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Si no, pregúntele a los argentinos cómo les ha ido desde el año 2000. Estamos hablando de 19 años. Bueno, y hoy está regresando el neomonroísmo, que es una doctrina de 1823. Y estamos, se los recuerdo, a finales de 2019. Es decir, porque además, y es la parte que yo agregaría de mi análisis global, el mundo no solamente se está desglobalizando, está arrojando ya el modelo neoliberal global, sino que se está regionalizando. Cuando yo les dije, no es lo mismo analizar la revuelta juvenil de los millennials en Latinoamérica que en el Medio Oriente, o que en Hong Kong, son totalmente diferentes, ¿eh? Entonces, estamos viendo ya sí se están regionalizando, el mundo se está nos guste o no. Bueno, y ahí tienen lo que yo les decía, que esto tiene implicaciones de ida y de vuelta. Ahora, ¿por qué razón? Durante el golpe, antes del golpe, capturaron las llamadas telefónicas de estos dos cubanos de origen, que son el senador Ted Cruz, del Partido Republicano, y Marco Rubio, del partido. Este es de Texas, 38 votos electorales, ojo, y Florida 29. Obviamente Trump va a tratar de quedar bien con ellos. Primero, para que no vayan a desertar durante el impeachment. Y segundo, porque hay que ganar estos votos. Sin esos votos no gana Trump. Es más, si ustedes me preguntan hoy qué es lo que más peligra con Trump, son los votos de Florida. Ahí se está jugando la reelección de Trump. No hay que equivocarse. Entonces, a lo que quiero llegar, bueno, eso tiene implicaciones geopolíticas bárbaras, pero bárbaras. ¿Por qué razón? Porque lo saben los cubanos de Miami, que son de extrema derecha en la vieja taxonomía de izquierda-derecha. ¿Y a qué van a...? Si ven, pues vamos a invadir Venezuela. No lo estoy diciendo como idea creativa, ya lo dijo Lindsey Graham, que es el senador muy influyente del Partido Republicano, que dijo, tenemos que dar un manotazo en Latinoamérica para que entiendan quién es la superpotencia, para que nos respeten, como hicimos con Granada. ¿Se acuerdan una invasión que hizo Reagan? En el tablero de ajedrez lo entienden muy bien los que juegan a las grandes ligas. Oye, los que ni saben ajedrez ni están en las grandes ligas, pues no lo van a entender, es una realidad. Pero los que juegan a ese jueguito de poder global, cuando vino la jugada en Granada, la invasión, lo entendió perfectamente la URSS en ese momento, con Reagan, que hay que ver la dimensión. Dicen, bueno, pinche islita, ¿no? Uno dice, Granada. No, oye, pues, ya dominaste el Caribe, y si tienes dominado el Caribe, estás controlando desde el norte de Venezuela, pasando por Colombia, toda la costa de Centroamérica, e incluyendo nuestra costa mexicana de Quintana Roo y parte de Yucatán. Si no, es un juego, y hasta Cuba.
son jaques en el juego de ajedrez. Bueno, entonces, dicho esto, capturan la llamada de estos dos a la Embajada de Estados Unidos para incitar precisamente al golpe de Estado, que ya se venía dando, vean, y ahorita me están dando, se los digo con humildad y rigor, me están dando el crédito en España sobre todo, y en otras partes del mundo, de que yo fui el primero que pronosticó el golpe de Estado en Bolivia, por el litio. Bueno, yo como me dedico más a la geopolítica, a mí si quitan a X, a Y o a Z, no me dice mucho. Lo único que me dice, bueno, ¿con quién están? ¿Qué? En el caso de Bolivia, ¿quién se va a quedar con el litio? ¿Qué es eso del litio? Más que yo me ponga a discutir con alguien del golpe de Estado en Bolivia y no sabe qué es el litio. A ver, ¿cómo discutimos? Aquel día salí con el conserje de mi casa, que es una buena persona, una gente humilde que debería estar, digo, por diría yo, afinidad de clase, debería estar con Evo. Agarra y me dice, me preguntó, pues sabe que yo estoy en los medios, y me dice, ¿y nosotros por qué aceptamos a Evo? Si apenas tenemos para comer en México. Todo el discurso de la derecha mexicana. Mi conserje. Pues, y luego le dije, no, pues yo estoy a favor del asilo a Evo en México, porque México ha sido un país muy generoso, humanitario, en recibir asilados de todo el mundo. Nos recibieron a los libaneses, al papá de Slim y a mi abuelo, huyeron de la hambruna otomana, y le estamos agradecidos a México hasta la fecha, y no sé quién gobernaba en aquel entonces, a quien haya sido, les agradecemos el asilo. Todos estamos vivos, por lo menos. Recibimos a los refugiados españoles, a los chilenos. Es una tradición mexicana. Es como si nos quitan el mole. A ver, ¿cómo le quitas el mole a los oaxaqueños? Pues no serían oaxaqueños. Mexicano en la presidencia de cualquier partido que no dé asilo, pues no es mexicano, porque no va con nosotros. Es nuestra manera de ser, generosa, humana, de cariño al prójimo, que eso lo han perdido los anglosajones y muchos de estos panazis que se les ha olvidado que también les estamos dando asilo en México. Bueno, eso dicho entre paréntesis. Entonces, todo esto va a jugar, ya está jugando de hecho en la elección. Y regreso a lo del litio. Bueno, pues resulta que el litio, la mayor reserva de litio del mundo la tiene Bolivia. Bueno, no me voy a poner a discutir con mi conserje, porque luego ni me abre la puerta. No, pues, ya sabes cómo somos acá, ¿no? Bueno, entonces no voy a poder discutir esos temas. Pero ¿a qué quiero llegar? Incluso lo discutimos en mi clase de geopolítica que yo doy en la UNAM. No es que sea mala persona, es una excelente persona. Entonces me pregunta mi conserje, ¿cuánto lo calificas? 1000 sobre 10. Ni siquiera le doy 10. Es una excelente persona, pero no sabe nada de política. Entonces, ¿y por qué opina así? Porque está intoxicado por Televisa, Radio Fórmula. Lo tienen intoxicado y escuchan toda esta fauna de lorocutores, Loretito, Loretote, todo, etcétera, que han vivido del sistema. Los hemos mantenido con nuestros impuestos, a esa bola de parásitos y vividores. Y pobre pues es lo único que oye, o ve Televisa, pues tiene televisión en blanco y negro, me imagino todavía, o oye la radio. Oye, no tiene la capacidad, y ni se dedica a eso, si no yo sería el conserje y él sería el geopolítico, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, para que vean ustedes cómo influye, y a mi juicio esa va a ser la parte final, que también están en juego la batalla comercial entre China y Estados Unidos, está en juego el control de las materias primas, es lo que se juega en Venezuela, primera reserva de petróleo a escala mundial, y el litio en Bolivia. ¿Para qué sirve el litio? Para los carros eléctricos del futuro, que ya Bolivia fabricó ya 20 autos eléctricos, y ahí tenían a Evo subiéndose feliz a un carro eléctrico. No se dio cuenta que lo iban a sacar con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Vean ahí paradoja, lo deponen militares de Bolivia
y lo rescatan militares de la Fuerza Aérea de México por órdenes del presidente y del canciller Marcelo. Interesante paradoja, ¿eh? Etcétera. Bueno, ahí tienen ustedes, y ahí nos seguimos más rápido. Bueno, estamos en esta fase en Latinoamérica de desglobalización, pero también con fuertes devaluaciones. Me pasaría todo el día hablando de cada país. En realidad, yo no quise meter el Caribe porque iba a complicar mucho el esquema. Me dediqué nada más a los principales 20 países de Latinoamérica, donde yo desde siempre he tenido una clasificación. Y ahí me baso no nada más en el territorio, tamaño de territorio, número de habitantes, sino también el potencial geoeconómico. Por ejemplo, no puedo comparar yo a Bolivia o a Uruguay, que aquí enloquecen con Uruguay y todo. Uruguay es la colonia del Valle, por favor. Aquí pierden la cabeza. No es que no sea simpático Mújica y todo, incluso apoyó a Evo y habla de que fue el gol. No, pero vean, en economía ahí sí se los tengo que reconocer, tiene un término muy bueno que se llama ceteris paribus. Las comparaciones se hacen entre iguales, no entre desiguales. Entonces, el simple hecho que nada más existan 3 países de Latinoamérica en el G20, eso ya les marca la pauta de cierto tipo de jerarquías. ¿Y quiénes son? Brasil, que es la primera economía, México, pero sin nuestros migrantes. Si nosotros metiésemos, incorporásemos a los migrantes mexicanos en el esquema del PIB, les aseguro que seríamos la primera potencia geoeconómica y no la segunda. No sé si me estoy explicando. Eso es importante. Y en tercer lugar, Argentina, que si somos estrictos, ni debe estar ya en el G20. Anda en el lugar 28, pues la han desplomado a la pobre cada año. Y eso que están en el modelo neoliberal. Lo que pasa es que de eso se trata. Es decir, no crean que es así gratuito lo que sucede. Argentina es la primera reserva agrícola y alimentaria del continente. Se dice fácil. Tiene la soya, nada más con la soya tienen para divertirse. Tiene además litio de primer orden. Tiene muchas reservas y además está en juego también la cuestión de la Antártida. Si no, no entenderíamos nunca por qué Gran Bretaña invadió las Malvinas, que ellos le llaman Falklands. Por cierto, ni en eso nos ponemos de acuerdo en los términos. Entonces, ese sería el primer nivel de análisis. El segundo nivel donde yo pondría a los países serían, no lo estoy diciendo en orden, sino más de mi memoria, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. No crean que Chile es la maravilla, ¿eh? Es un invento de Televisa y de Enrique Krause. Tiene nada que ver. Chile es el modelo a no seguir. Cuando hace 12 años el grupo de letras esclavas, de garabatos esclavos o letras libres, que es de Televisa, decía Chile el modelo a seguir. Pues vean cómo está Chile. Vean a su juventud en plena revuelta. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es de que ese sería el segundo nivel, más o menos, ahí se van. Y el tercer nivel están todos los demás, donde estaba Bolivia, que estaba al nivel de Haití en pobreza. Y hoy, nos guste o no, Bolivia era el primer país de crecimiento económico en todo el continente, ya ni siquiera en Latinoamérica, creciendo más del 5%, crecimiento que no tiene ni Estados Unidos ni Canadá. Ahora alguien me va a decir, no, es que Panamá estaba creciendo más. Panamá es un paraíso fiscal, es un lavadero, no es comparable. Estamos hablando de economías. ¿Y cómo lo logró Bolivia? Nacionalizando el gas. Nada más que cometió un error, en un mal momento dio la señal que iba a nacionalizar el litio. Y esa no se la perdonaron. Ah, claro. Porque lo vamos a ver, quien entra al poder, si no es del partido de Evo Morales, lo vamos a ver en un año, va a estar entregando el litio de Bolivia. Y ya sabemos a quiénes, a las mineras anglosajonas de Canadá y de Estados Unidos, que por cierto es la OEA. La OEA, ¿dónde tiene su sede la OEA? En Washington. ¿Quién financia la OEA en 60%? Estados Unidos. A ver, ¿con quién va a estar? El famoso Almagro es el Fox de allá, que está en la OEA. Digo, tampoco hay que equivocarse en eso. Ahora, ahí cometió un grave error Evo.
aceptó el dictamen de la OEA. Yo de entrada no lo hubiera aceptado. Ahí eso se va a prestar mucho a discusión, qué tanto fue un error el haber aceptado el dictamen de la OEA. Bueno, ya ni siquiera reelección, ya segunda vuelta, ya casi regresarle. Pues de eso se trataba. Hoy, ¿qué estamos viendo? Que se va a usar mucho la coartada del fraude electoral con convergencia de una campaña masiva propagandística de los multimedia, sobre todo. Fíjense lo primero que hicieron en Bolivia, tomaron las radios de estación. Ojo, a la vieja usanza de los golpes militares en el Medio Oriente, las radiodifusoras. Y luego se levantan los policías, y es el colmo, los policías dando golpes de Estado, y obviamente con la bendición del ejército. Ahí también se tiene que hacer su propia autocrítica el presidente Evo Morales para ver qué pasó, por qué te traicionan tu policía y tu ejército. Tiene que hacerse la autocrítica. Bueno, dicho esto, ya nos seguimos, ya más rápido. Bueno, ahí están los países, vean, ahí le estaba poniendo el número de pobladores, digo, porque si no uno pierde la dimensión de las cosas. Vean, Brasil está en casi 208, les cito los principales, Argentina 44 y México con 125, sin contar nuestros 55 que tenemos en Estados Unidos. El total de la población total de Latinoamérica, estamos hablando, tenemos una población mayor a la de la Unión Europea, 625 millones. Yo diría que la revuelta de Latinoamérica empezó en México el 1 de julio, con el triunfo de Andrés Manuel. Y de la alianza, de la Santa Alianza, por cierto, que ustedes saben, en un momento dado, el PT tenía más diputados que el PAN. Luego ya ahí les dijeron, no, pues danos algunos, ahí se repartieron luego. Pero en realidad, al momento de la elección, obtuvieron más votos que el PAN. Fenómeno muy interesante, por cierto. Bueno, y ahí tienen, se da el evento, los pinos se toman en forma incruenta. Eso no lo estamos viendo. Cuando la Bastilla, ustedes lo saben, pues se tomó de manera sanguinaria. Entonces, a mi juicio, aquí empezó la revuelta. Luego, ahí tienen ustedes el militarismo democrático con el neoliberalismo que está practicando Brasil. 22 miembros del gabinete de Bolsonaro son militares, 130 militares en cargos de gobierno. Bueno, el mismo Bolsonaro es un ex capitán. Es decir, ya están llegando. Yo creo que tienen derecho las Fuerzas Armadas, pero eso también hay que discutirlo. Alguien me va a decir, bueno, es que ya fue candidato Colin Powell en Estados Unidos, y ya Eisenhower fue presidente, sí, pero era héroe de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso hay que verlo, todo eso hay que analizarlo. Yo creo que todas estas lecciones que están pasando en Latinoamérica tenemos que meditarlas muy seriamente en México, donde los enemigos del presidente López Obrador están buscando una confrontación con el ejército, que les conviene, pero a nosotros no nos conviene. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las Fuerzas Armadas, así exageradamente cuidadosos. Pero que además no debemos olvidar que las Fuerzas Armadas, si Andrés habla de las famosas transformaciones, la primera, que saben cuál es, la segunda, sobre todo la tercera, pues es la Revolución Mexicana, y de ahí nace todo el ejército mexicano. No hay que olvidar la historia tampoco. Ahora, yo a la 4T, que me gusta la letra T, por varias consideraciones, que también hay que saber definir, yo siempre digo, en forma de broma obviamente, que se escribe con varias letras T. T de Tabasco, T de transición, todavía estamos en una transición, no hay que perder el hilo conductor de las cosas. Es decir, no ha habido cambio de régimen. Y luego nos falta una T, la T de tecnología, que tampoco es muy fácil porque tenemos, yo diría, el veto subrepticio de Estados Unidos, sobre todo en materia de Internet. Y básicamente, no, este documento infame del nuevo Tratado de Libre Comercio que le conocen como TMEC, bueno, este Guajardo se ve que odia a México, el que negoció, entregó todo. Aquel día di una conferencia en
en Mérida, con jóvenes millennials muy capacitados en informática y en todo lo que es ordenadores, etcétera, y les pregunté, a ver, ¿quién de ustedes, y son jóvenes que conocen su materia, pero no están empapados en lo demás, y a veces les falta esa formación geopolítica? A ver, ¿quiénes de ustedes han leído el Tratado de Libre Comercio, el nuevo, que tiene 1000 páginas? Nadie. ¿Les hago la pregunta aquí? ¿Sí? ¿Quieren? A ver, ¿quiénes de ustedes han leído el nuevo Tratado de Libre Comercio de 1000 páginas que redactó Guajardo con Videgaray y no leyó Peña Nieto? ¿Ustedes creen que Peña leyó ese trabucón de 1000 páginas? A ver, levante la mano quien lo conozca. Bueno, entonces, ¿cómo podemos protestar de algo tan vital para los... Aquí atrás no quise ver, ¿eh? A ver, aquí atrás no quise ver. No, pues si no ya no me invitan a comer, oiga, no, yo también soy estratega, como en el ajedrez me adelanto a 2 jugadas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a discutir de algo que no hemos leído? Y que me venden diario los medios del viejo régimen, que les convino este nuevo tratado ignominioso, que es una maravilla, y que si no se cae México. A ver, ¿cómo discuto yo eso? Bueno, pues se topan con un loco, como ya saben quién, que sí lo leyó, y les lee la carta, bueno, y hasta les dice hasta lo que se van a morir, que regalaron al país. Entonces, moraleja, pues hay que enterarse también de ciertos documentos básicos, y para eso está la transmisión, la correa de transmisión entre los legisladores y los ciudadanos. Pues los ciudadanos van a perdonar, no tenemos el tiempo, ni muchas veces ni los recursos, y a veces ni se entienden esos términos, para leer un tratado de 1000 páginas, pero por eso están los legisladores. Ahora, no todos los que se consagran a la comisión, no sé si exista, de tecnología, que tienen que alertar a la nación de los ciudadanos qué es lo que está en juego. Eso es así como opera una verdadera democracia. Bueno, bueno, ya voy a dejar de soñar, sigamos. Y ahí tienen, vean, el ex capitán Bolsonaro y su vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, es un evangelismo sionista con neoliberalismo neopinochetista. Precisamente tiene desde ministro de Economía a Paulo Guedes, que es un Chicago Boy. Entonces, que Dios los agarre confesados entre el Guedes de Brasil y el Guaidó de Venezuela. Imagínense. Bueno, pero vean, estamos hablando vicepresidente, que muchas veces le ha enmendado la cartilla a Bolsonaro. Por ejemplo, Bolsonaro ya quería romper con China, lo paró en alto el vicepresidente. Digo, no, nosotros dependemos mucho del comercio con China, etcétera, etcétera, los intercambios. Y él se quería clavar totalmente con Trump. Y hoy vemos que incluso se está dando, hoy que es 14, ¿no? 15, el día 13 y 14 se dio la cumbre de los BRICS en Brasil, muy interesante por cierto. Pero vean, aquí a lo que me estoy quedando es la cuestión militar. Ahora, viene algo interesante en Argentina. Pierde el neoliberalismo, eso es Macri, se llama la macroeconomía, que fue un desastre. Él dijo que iba a gobernar 20 años con su modelo, no duró 4. Y Argentina la tiene en la lona. Y ahí, pues obviamente no ha intervenido el ejército, es de los pocos países donde no sabe, hubo un proceso electoral, lo acepta su derrota Macri, hay que reconocerlo, y regresa bueno, realmente sí, porque él fue jefe de gabinete de Cristina, a los Fernández, el binomio Fernández, regresan con un modelo muy parecido al nuestro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tiene muchos parecidos, pero sin confrontación con Estados Unidos. Por ahí a alguien se le ocurrió, a esos jacobinos trasnochados que no faltan, que había que hacer un eje Argentina-México y ligado. Nosotros no estamos para meternos en eso, no tenemos, ni tenemos la misma coyuntura ni las mismas vivencias que Argentina. Podemos ser solidarios, podemos dar asilo, lo que quieran y manden, pero nosotros no podemos enfrentarnos de ninguna manera a Estados Unidos. Y conste que yo soy crítico de Estados Unidos,
pero no soy suicida. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser crítico, otra cosa es ser suicida. Entonces, eso no opera, y ustedes saben también que el peronismo tiene yo diría, un tufo de militarismo. Yo había hablaré de un militarismo encubierto que viene desde la época de Perón, etcétera, etcétera, pero ese es el único país. Curiosamente, Evo Morales debió haberse refugiado en Argentina, porque es el país que tiene junto. Y parece ser que el mismo presidente electo, Alberto Fernández, se lo sugirió al presidente López Obrador, quien a su vez, pues obviamente, le dio la encomienda al canciller Marcelo Ebrard, que a mi juicio estuvo excelente lo que hicieron, de maravilla. Pero es que se va a pelear con Estados Unidos, pues nosotros le hemos dado todo, Estados Unidos se van a pelear. Yo creo que hasta dijeron qué bueno que ya nos quitaron de ese problema los mexicanos. Pero nosotros siempre nos hemos sabido manejar, incluso en la época más feroz, y estoy hablando del PRI, ya ni siquiera de Morena ahora, en la época más feroz de las relaciones, nada más con un loco como Fox, que ya quería correr a Fidel Castro. Vean ustedes hoy en retrospectiva, ¿dónde está el gigante de Fidel Castro y dónde está el gonococo de Fox? Pues nada, no va a aparecer ni en un pie de página de la historia. Y el otro es el gigante de la geopolítica, en una islita de 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, no se saben ubicar, no tienen proporción. Entonces a lo que quiero llegar es de que le sugiere esto al presidente López Obrador, y aquí está Evo Morales, etc. Obviamente el peso de México es demasiado en Latinoamérica. Es decir, aquí no es de números. La OEA son tantos. Sí, pero muchos de ellos, con todo el respeto, son paisitos. Es como esta nueva presidenta electa agarra y dice que estamos locos los mexicanos por estar recibiendo, ¿qué dijo? Que le da pena a los mexicanos. Bueno, esta tratante para ahí me paro, nos quiere dar lecciones. Digo, no se ubica. Es decir, México tiene un gran peso, sobre todo en la Latinoamérica de habla española. Vean, yo fui asesor senior de la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de Latinoamérica y el Caribe. Sé de lo que estoy hablando. El peso de México es tremendo. Es decir, lo que pasa es que tuvimos una ausencia de liderazgo en la fase del neoliberalismo. Esa es la realidad. Y hoy, fíjense, Andrés ni siquiera ha buscado el liderazgo. No lo ha buscado. Él es muy ensimismado en el país, ¿no? Incluso ni va a las cumbres internacionales, para eso tiene a Marcelo. Pero en realidad son los latinoamericanos los que nos están buscando. Están buscando nuestro liderazgo. Por eso nosotros tenemos que ser doblemente cuidadosos, porque tampoco podemos mandar malas señales a Latinoamérica. Entonces yo sí oigo a esta presidenta autoproclamada, pues dices, bueno, ¿y esta de dónde salió? Con un quórum de 8 votos, bueno, etcétera. Y ahí tienen ustedes igual Chile, la remilitarización. Sebastián Piñera decreta el estado de emergencia, de eso ya hablamos en infinito. Y ahí está, yo que Krause y Televisa y toda esa fauna, mando a quemar la edición. Yo porque la tengo guardada, ahí está, véanla. ¿Cuándo lo escribieron? Perdón. Vean. Es más, lo voy a poner hasta con mi señalador para que se vea. El mío es chino, así que es más fuerte. Vean, para que vean. Pues sí, pues, de Shanghai lo compré. Modelo a seguir. En 2009, ¿están leyendo? Y ahí ponen la curva que está subiendo. ¿Pero qué está subiendo? Está subiendo para el 1% de la población que se enriqueció a expensas del 99%. Eso no lo dicen. Que tiene el peor índice Gini de Latinoamérica. Eso no lo dicen. La disparidad entre pudientes y miserables. Ahí lo tienen. Vean, modelo a seguir, letras libres o garabatos esclavos, como yo le llamo. Chile, el modelo a no seguir. Hoy por lo menos ya tenemos un axioma para irnos de aquí. Ese es el modelo a no seguir. Bueno, regreso a mí. ¿Este me lo devuelven? ¿Sí? Sí, porque no voy a regresar a Shanghai por él.
Y ahí seguimos aquí. Ahí está, Martín Vizcarra en Perú. Disuelve al Congreso y ¿con quién gobierna? Con los militares. Sigue la militarización. Y no sabemos en qué va a acabar esto, ¿no? Eso apenas empieza. Obviamente va a haber un efecto dominó. Ecuador, toque de queda operado por el ejército por órdenes de Lenín Moreno. Que ahí Correa, que viene a darnos lecciones de destapes en México, cometió muchos errores. Para empezar, puso a Lenín Moreno. Él lo escogió. Él lo escogió. Y si así van a ser nuestros destapes en México, pues que Dios nos agarre confesados. Y luego se peleó con la mayoría de sus ministros. Yo conozco a varios. Yo he ido muchas veces a Ecuador, invitado al más alto nivel. Traicionó a todos sus aliados. Es un buen comunicador. A mí nunca me trajeron mi Coca-Cola, ¿eh? Y yo no debo tomar Coca-Cola además porque es de Fox. Bueno, pero ni modo. En el desierto toma uno cualquier cosa. Entonces, ¿en qué me quedé? En la Coca-Cola. Bueno. No, y Rafael Correa, vean, es un muy buen comunicador. Yo creo que es mejor comunicador que presidente. Es decir, no pudo poner a Lenín Moreno, por favor, que mete a la cárcel a Julian Assange de Wikileaks y opta por una serie de medidas tremendas, neoliberales. Se levantó la población. Entonces, también no hay que ver nada más la paja ajena, hay que ver también la viga que uno tiene en los ojos. Bueno, ya me está gustando mi señalador chino. Y ahí tienen Venezuela, que es un fenómeno muy interesante. A ver, ¿por qué no han caído Venezuela y Nicaragua? Hay cohesión con el ejército, nos gustó o no. Y Maduro cogobierna, no quiero ser muy duro, pero él gobierna con el ministro de la Defensa, con Vladimir. Y Diosdado Cabello, que es el de abajo, que además maneja el servicio de contraespionaje. Aquí alguien dirá, ¿no le habrá fallado eso a Evo Morales, el contraespionaje? Pregunta abierta. ¿Y cómo no te puedes esperar que la policía te quiere dar golpe? O que el ejército. Pues ¿dónde andabas? No todo es litio. Uno tiene que también ver a las fuerzas. No estoy diciendo que hay que crear un estado policíaco de espionaje, pero es normal que los países tengan sus servicios de inteligencia. Ahí falló. Digo, pues también tenemos que ver lecciones al respecto. Y obviamente Chávez, ustedes lo saben, que en un momento dado llegó a desplazar a Argentina cuando el barril del petróleo llegó a $110 el barril. Y era la tercera potencia de Latinoamérica. Y con todo y eso, el índice Gini de Venezuela sigue siendo mejor que el de Chile. Bueno, ahí tienen, eso es lo que explica muchas. Y ahí tienen a la autoproclamada, esta sí amerita mi señalador chino. Vean, la entroniza un militar. Aquí dando órdenes con los militares, pero gobernando con la Biblia evangelista. Ojo, no es juego lo de la Biblia evangelista. Eso es Bolsonaro. Bolsonaro, yo no tengo nada contra la religión cristiano, protestante o sus denominaciones. Yo soy de yucateco y en mi primaria estudié en una primaria protestante, presbiteriana. Que luego el director resultó pederasta, bueno, de la que me salvé. Por lo menos nunca me invitó a leer la Biblia, ¿eh? Digo, ya visto en retrospectiva, oye, ¿dónde nos mandan nuestros padres, no? Y hay que ponerles chips a los directores de escuela, sobre todo en primaria, chip protector. Con la Biblia es el evangelismo sionista en Bolivia. Alguien me pregunta, ¿y por qué? Bueno, en Estados Unidos la reelección pasa por el cinturón bíblico. En inglés se llama the Bible Belt. Son los cristianos, así se les denomina, no crean que son antipatías, así se les conoce. Representan al cinturón bíblico en el sur de Estados Unidos, en los estados de Arkansas le llaman en inglés, de Oklahoma, etcétera. Y eso es lo que le da la fortaleza a Trump, que está manejando la ideología del evangelismo sionista. ¿Por qué? Porque son los principales aliados de Netanyahu.
el ex primer ministro de Israel. Entonces ustedes lo saben, Jared Kushner, Netanyahu, Jared Kushner es el yerno de Trump, etcétera. Ahorita no me voy a meter esos temas, nada más se los digo así, que no es gratuito que haya llegado a la presidencia haciendo la apología de la Biblia evangelista, pero ahí va otra. Yo he hecho estudios al respecto y hay que ver mucho la cuestión demográfica. En Bolivia, 20% de la población son evangelistas. Curiosamente son los que votaron en contra de Evo. No estoy amarrando navajas, ni quiero decir que los evangelistas sean buenos o sean malos. Yo no hago análisis maniqueos ni lineales. No me gusta, no es mi estilo. Yo parto de que el mundo es hipercomplejo y no lineal. ¿Escucharon bien? No lineal e hipercomplejo. Yo lo veo más de niveles, con jerarquías. Por eso el golpe de Estado en Bolivia pues rebasa la dimensión de un modelo neoliberal colapsado en Chile. Es decir, también uno tiene que saber ubicar los niveles y las dimensiones, pero además uno tiene que tener abordajes multidimensionales y no reduccionistas. Yo, por ejemplo, que leo también la prensa mexicana, pues la tengo que hacer para saber cómo vienen las tendencias, veo un exagerado sociologismo. Es decir, está bien, es válido a un cierto nivel la explicación sociologista de lo que está sucediendo en Bolivia, pero no me explica el todo. No estoy entendiendo ni la cuestión militar, no estoy entendiendo lo del litio, no estoy entendiendo que la hija de Trump, Ivanka, llegó unos días antes a la provincia de Jujuy en Argentina, frontera con Bolivia, en donde está el famoso triángulo del litio. Entonces es otra lectura, no sé si me estoy explicando. Donde incluso Estados Unidos quiere financiar las rutas del litio con $400 millones y donde China ya había empezado a asociarse con Bolivia, ojo, China dije, con Bolivia en $1,000 millones para promover los carros eléctricos. Entonces ya nos metimos a una dimensión todavía mayor, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, que arrasa a Evo. Si Evo estuviera con Estados Unidos, no hay golpe de Estado. No sé si me expliqué. Eso es lo que hay que entender. Y no que es bueno, que es malo, y resulta que el que habla es el bueno, es tipo Krause, ¿no? Él siempre es el bueno y los demás son malos. Bueno, es de kinder eso, es un primitivismo analítico de chafísimo. Bueno, es para Televisa, está bien. Ese es el nivel, pues está quebrada Televisa. Hoy los youtuberos son los que quebraron a Televisa. Los youtubers millennials son los que tumbaron a Televisa, que está quebrada, aunque no lo quieran creer. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, era importante esta parte. No, a mí ya me gustó mi señalador, ya casi estoy por acabar, ¿eh? Y eso es lo que yo les decía, que por cierto Manuel es un asiduo invitado a los congresos anuales del PT, en la Ciudad de México, y ahí lo derrocaron con un golpe de Estado para precisamente redireccionar lo que le gusta a Estados Unidos, poner al candidato con la máscara fraude, ya saben, fraude electoral, derechos humanos, libertad, ahí le ponen toda esa mezcla. Lo que hay que ver al final a quién le corresponde, a quién le interesa. ¿Por qué Estados Unidos acepta las dictaduras del Medio Oriente? Porque le favorecen. Esas no las critica. Le favorecen porque pues ahí está el petróleo, el gas, etc. Seguimos. Ya están los recursos naturales de Libia. Fíjense que antes del golpe, Evo Morales había anunciado planes para nacionalizar el litio. Y se espera que la demanda de litio se triplique en 15 años. Y las mayores reservas del mundo, vean dónde están. Bolivia, luego Argentina, Chile, China tiene, Estados Unidos también tiene, etcétera. Pero básicamente son estos tres los principales que conforman el triángulo del litio. Y ya estamos ahora sí por acabar. Ahí está el triángulo famoso. Este es el Salar de Uyuni. Aquí está la parte de Argentina y la parte de Chile. Concentran el 75% del litio en todo el mundo. Si ustedes me preguntan,
Tenemos varias hipótesis, varios abordajes, ya vimos que es multifactorial. ¿Cuál fue el preponderante? Este. Incluso yo le llamaría el litio golpe en Bolivia, el litio golpe. Ahí está Ivanka, véanla, recibida en Jujuy, cerca de Bolivia. Fíjense que yo estuve dando clases aquí un mes, me mandó la UNAM, no a evangelizar ni a hacer proselitismo, fui a dar clases. Y llegué antes de la época de Evo, me tocó a mí el neoliberalismo. No tenían los alumnos ni lápices para escribir. Aquí todavía se ven lápices, ¿no? Por lo menos. No había ni lápices. Papel de ese amarillo, ¿cómo le llaman? Papel que era antes. ¿Cómo? Bueno, ese. Bueno, yo como nunca lo sé, no lo sé. Yo soy de computadora, así que... Entonces, no tenía ni dónde escribir. En serio, fue un acto misionario casi de la UNAM que me mandaron ahí. Y la pasé muy bien, les voy a decir por qué, porque es la región de Tarija, que es la que tiene mucho gas. Y salí satisfecho porque yo le tumbé su proyecto a Fox al descubrir que iban a hacer un gasoducto neoliberal de Tarija, que no tiene salida al mar, iba a pasar por Chile, iba a llegar al puerto de Lázaro Cárdenas para ser vendido en Canadá, en California, de Estados Unidos. Pues obviamente yo lo vi, yo escribo desde hace mucho y le tumbé el proyecto a Fox. Entonces fue cuando dijo, cómanse su gas a los bolivianos, literal, así lo dijo. Ya saben que él es muy educado, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque Ivanka Trump, que es asesora de su papá, con el subsecretario de Estado, la viceministra de Defensa, Lisa Herr, y el jefe de USAID visitaron hace 2 meses la provincia de Jujuy para apoyar la ruta del litio. Anunció la inversión de 400 millones. Y Evo Morales comentó, hay un mercado garantizado en China para la producción de baterías. Se suicidó. Este es el suicidio de Evo. No sé si me expliqué. Bueno, entonces ya casi para concluir. Y ahí véanlo, y aquí empezó el suicidio. Resulta que en Cochabamba, si no me equivoco, de ahí es también Evo, crearon una empresa mixta con una estatal y una parte que se llama Quantum Motors, y crearon el primer auto eléctrico boliviano al 100%, a base de litio. No, pues ahorita ya lo bajaron del carro, literalmente lo bajaron. No le digo, no, eso no es para ti, chamaco, menos un indígena. Ahí está el crimen capital de Evo, ¿ya lo vieron? Vean, cuando uno tiene lecturas geopolíticas, hay otro abordaje, totalmente diferente. Bueno, ahí ya les dije las revueltas del India. A mí me gusta eso, estoy preparando un artículo. Las revueltas se dan por esto, por la disparidad. La única manera de medirlo hoy, obviamente uno lo ve, no necesita hacer estudios. No, es que no eres metodológico, no tienes datos rigurosos. Bueno, ahí te van. Y no quieren leer a Piketty. Bueno, pues ¿qué quieren que yo haga? Ahí te va el índice Gini, vean. Brasil, pues estamos en un lugar intermedio, igual con México, 48, 49, Argentina, 41. Mientras más bajo, quiere decir que más empeora. A ver, me salté a Chile. Vean Chile, no, mientras más sube, empeora. Vean Chile en cuánto está. Y Colombia no canta mal las rancheras, ahí se van, con los índices Gini. Luego tienen Perú, Venezuela está mejor que ellos, en la disparidad entre pudientes y miserables, etcétera. Bueno, y ahí tiene el resto de Latinoamérica, no me voy ahorita a detener aquí, y ahí les va lo que yo hablo en un análisis demasiado economicista. Vean, todo eso es bueno. Vean, si ustedes se dan cuenta aquí, mi abordaje fue multidimensional, no fue unifactorial.
ni unidimensional. Son varias dimensiones que hay que ver. También hay que tener esto, obviamente. Sobre todo en un mundo capitalista, etcétera, pues uno requiere de tener acceso a los mercados. Entonces vean, el primer nivel mundial, que incluso estamos en el, digo que pertenecen al G20, pues ahí tienen a México, este es su Producto Interno Bruto, tienen a Brasil y tienen a Argentina. Brasil andaba en el 9º, no está mal, México anda en el 15º. Bueno, ahí les va algo. En la época del desarrollo estabilizador, al que hace mucha mención Andrés Manuel, éramos la 7ª potencia industrial. Nosotros hemos caído del 7 al 15. Esa cosa no se nos debe olvidar. Y eso que no estamos compitiendo en la parte tecnológica, ahí somos vulgares maquiladores. No tenemos startups e innovación. Y Argentina, pues tiene la mitad de México, ocupa el lugar 24 y lo tiene en el 20. Vean, por ejemplo, Irán. Irán está en el lugar 18. A ver, ¿por qué no pertenece al G20? Porque pues, ahí tiene el boicot de Estados Unidos. Es la realidad. Y ya los otros, este es el PIB nominal famoso. Y los segundo nivel, pues vean dónde están, ¿no? Ahora, Chile, lo que pasa, su producto per cápita es un tanto cuanto mejor, porque tiene un número pequeño de habitantes. Anda en 17 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo vas a comparar a Chile con México? No es comparable. El mismo Dorbus, yo me acuerdo cuando concurrimos en Santiago de Chile, decía que Chile es un restaurante de quinta. Bueno, él fue muy fino, pudo haber dicho es un país de quinta, ¿no? Dijo restaurante de quinta. Y era el gurú del neoliberalismo. Nada más que aquí abultaron a Chile, había que adoptar el modelo de las pensiones, era un neopinochetismo neoliberal, esa era la realidad. Fue el modelo impuesto por un golpe de Estado, con el modelo de los Chicago Boys, que hoy ya visto en retrospectiva, ni quienes lo propiciaron en Estados Unidos y Gran Bretaña lo siguen implementando. Hoy ya saben, en Gran Bretaña dejó el thatcherismo por el Brexit, ya están a punto de salirse hasta de la Unión Europea, y en Estados Unidos dejaron todo lo que era el Reaganomics, que así se le conocía, por este nacionalismo económico de Trump. Si se dan cuenta, Venezuela está casi a la par de Chile, no está muy lejos. Colombia está mejor que Chile. Claro, también el problema de Colombia es que tiene mayor número de habitantes, anda entre 45 y 50 millones de habitantes. Todas son mediciones muy finas que hay que saber leer, no nada más habilitar. Es que tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de Latinoamérica. Pues sí, pues no tiene habitantes. Es como si digo Qatar, pues Qatar, Obama se apantallaba que era el país más rico del mundo. ¿Qué es Qatar? Nada, una cosita, que se reparten todo el gas que tienen allá en el Golfo Pérsico, etcétera. Y yo creo que ya con esto, y son los otros países de tercer nivel, lo digo no en términos despectivos, sino en términos de el valor que tiene su Producto Interno Bruto, o sea, los tiene Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Bolivia incluso, pero pues Bolivia estaba peor, mucho peor. Cuba, Panamá, Uruguay, Paraguay. Ahora, hay otros tipos de índices que se miden, que es el de la UNCTAD, que es con el desarrollo. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar a Cuba a la par de Chile. ¿Por qué? Porque mide la vivienda, la salud, tiene otra dimensión más, esa la mide mucho la ONU, una dimensión más incluyente. Bueno, dicho esto, pues yo ya concluí. Otro factor que hay que tomar en cuenta, y con eso yo creo que sí concluimos la charla para dar pie a preguntas y respuestas. Pero no sé por qué está retrocediendo esto. Bueno, vean, otra cosa que yo mido mucho es la población. En realidad Latinoamérica tiene una población juvenil. La edad promedio, por ejemplo, Bolivia, si no me equivoco, anda en 24 años de edad, la edad promedio. Nosotros andamos en 30, si no me equivoco. Uruguay anda un poco más, en 34, etc. Todo eso hay que saberlo medir. Por eso también tenemos la dimensión de la revuelta juvenil. Entonces, dicho esto, pues yo ya doy por concluida
mi exposición y les agradezco mucho. Gracias al doctor Jalife. Bueno, muchas gracias.